El extraño del vagón. Mi nombre es Andrew Ricks. Viví, alguna vez, en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Ricks. Si alguna vez vas a la ciudad, y lees esto, por favor encuéntrala. Ella está en el libro amarillo. No le muestres esto, pero dile que la quiero, y trato de volver con ella. Por favor. Todo empezó al cumplir 25, cuando decidí que era tiempo de dejar de llevar la mochila donde cargaba mis libros para ir a trabajar. Dejar de parecer un mochilero me haría lucir más maduro, pensaba. Por supuesto que eso significaría también que tendría que dejar de leer en el metro durante las mañanas y tardes. Un portafolio hubiera parecido un poco raro debido a que trabajaba en una fábrica, y un bolso de mensajería se hubiera visto, tal vez, raro. Tenía un reproductor de MP3 que me ayudaba a pasar el tiempo, pero el desgraciado se descompuso a los pocos días de empezar mi nueva rutina. Como no podía costearme otro de esos aparatos, me resigné a no hacer nada. Así que cada mañana, me sentaba en el metro por un poco más de media hora con nada que hacer más que ver pasajeros subir y bajar de los vagones, cosa que se me hacía eterno. Yo era tímido, y estar sin hacer nada en aquel corto tiempo de viaje me hizo darme cuenta que, sin un pasatiempo, me sentía expuesto al escrutinio de la gente. Rápidamente me percaté de que no era el único que se sentía poco confortable en público. Había personas que cubrían su incomodidad de distintas maneras, pero aprendí a distinguirlos mediante los días pasaban. Estaban los nerviosos, que no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando de posición, y mirando para todos lados, pero evitando hacer contacto ocular con las personas. Después de estos, estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corren a su asiento y cierran los ojos inmediatamente. La mayoría no dormía, sin embargo. Los que realmente se quedaban dormidos se movían menos, y generalmente se despertaban de repente, cuando la voz del conductor resonaba chirriantemente por los altavoces, avisando la llegada a una estación. Por último estaban los que podían darse el lujo de distraerse. Ya sean los que tenían MP3, los ocasionales usuarios de laptops o de tablets, y los adictos al celular. Entre estos también estaban los que venían en grupos, los cuales hablaban muy fuerte y siempre de tonterías. Observar a la gente era horriblemente aburrido, hasta que encontré mi primera incongruencia. Este era un hombre de mediana edad, cabello café, altura y peso promedio, el cual se vestía de manera muy casual. En otras personas con igual descripción esto significaría ser un cero a la izquierda o uno más del montón, hablando generalmente, ya que en los metros es donde se consiguen a la mayoría de sujetos destacables. Quiero decir con esto que, saltaría más a la vista uno de aquellos vagabundos que se meten en los vagones a pedir limosna, o de esos góticos con sus indumentarias negras y peinados extravagantes que tanto incomodan a las personas, que aquel mísero y patético ser. Pero lo que tenía aquel extraño, es que quizás parecía exageradamente normal. No tenía ninguna característica remarcable o manierismo, como si estuviera designado para desvanecerse en la multitud a propósito. Eso fue lo que me hizo fijarme en él. Por mi parte ya sabía cómo la mayoría de las personas actuaban en el metro, teniendo cada una un patrón preestablecido en su comportamiento. Pero ese sujeto no actuaba para nada, y no reaccionaba ante nada. Era como ver a alguien sentado frente a la televisión viendo un documental de peces. No estaba excitado, aburrido, molesto, apurado, ni involucrado, pero lo más significativo era su mirada, presente pero distante. Llevaba más de un mes con mi experimento de observación de la gente, antes de que lo notara por primera vez. Después de eso lo empecé a ver con más regularidad, hasta que lo convertí en mi principal objetivo cuando viajaba. Siempre estaba en el metro por las tardes. Yo no tomaba el mismo metro cada día, y nunca me sentaba en el mismo vagón de manera consciente, pero él parecía que sí. La primera vez que lo vi, había sido un lunes, me parece, y la segunda, fue el jueves de esa misma semana. Él obviamente tomó el mismo tren, y se sentó en el mismo lugar, e incluso se sentó en el mismo asiento. Cuando mis ojos lo casaban, se convertía en todo mi centro de atención. Se sentaba allí, sin hacer nada, sin cambiar su expresión, con la cabeza derecha mirando a la lejanía sin importar lo que pasara a su alrededor. Recuerdo a una mujer con un niño llorón que se sentó detrás de él, y aún así, nada. Él no movió su cabeza, ni cambió su serio gesto, aun cuando el niño era jodidamente molesto. Desde mi puesto de vigía veía a todos los pasajeros poner caras de fastidio, e incluso algunos salieron del tren en la estación siguiente para cambiar de vagón.
Pero aquel hombre se quedó petrificado, como si viviera en otro universo. Otra cosa curiosa que me sucedía cuando me topaba con él, era que no podía acercarme mucho a donde se sentaba. Empezaba a sentir náuseas sin sentido, una sudoración que muy lejos de ser culpa del calor, era de alguien que estaba sufriendo un ataque de pánico, acompañados de temblores en las manos, como le sucede a un fumador por falta de nicotina. Algo acerca de ese hombre estaba mal. Él era, pensaba, una especie de fenómeno, o quizás un sociópata de esos callados y de apariencia inofensiva, pero que en realidad guardaban docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Por un tiempo me dediqué a holgazanear de manera intencional después del trabajo. Me paraba en los centros comerciales y locales de las calles cercanas al metro sin intenciones de comprar nada. Cuando me di cuenta de que dentro de mí se estaba formando una especie de obsesión, decidí cortar la raíz que lo causaba. Empecé a evitar tomar el metro a las horas en que sabía podía toparme con él, y siempre que me encontraba en mi parada, titubeaba para entrar en el tren. Me aseguré de siempre tomar el vagón más lejano de los que aquel extraño usaba. Entonces, una mañana, vi a otra persona que alarmó las campanas de emergencia de mi cabeza. Esta vez era una mujer. Lucía tan simple, tan fuera de lugar, y tan ignorante de la conmoción de su alrededor. Tenía el mismo halo de no pertenecer allí como el del hombre que con tanto cuidado ahora rehuía. Me di cuenta entonces que reconocía a la mujer como otra más de esos individuos que no pintaban en el cuadro, y fue allí donde no solo mi obsesión de mirar a las personas regresó, sino que empeoró. No solo era una forma de pasar el rato y evitar el aburrimiento. Más bien se había vuelto una especie de religión. Me di cuenta que no podía entrar al subterráneo o a un autobús sin examinar a todos sus ocupantes, llenando listas mentales en mi cabeza como los colores sólidos y simples de sus vestimentas, verificar si usaban bolsas, pulseras, zarcillos y collares, teniendo especialmente en cuenta algún tipo de accesorio que sobresaliera de los estándares. Toda esta pesquisa que realizaba, lo hacía de la manera más furtiva posible, y me había vuelto un experto en ello. No miraba directamente hacia otros pasajeros, solo volteaba la vista casualmente hacia las ventanas, ayudándome con su reflejo a conseguir la mayor información y guardarla en mi disco duro mental. En cuanto al verdadero motivo de mi extraña adicción, se volvieron los objetivos principales de mi cacería. A estos los bauticé simplemente como los extraños. No los veía a diario, ni siquiera cuando empecé a utilizar el metro cuando no lo necesitaba. Pero siempre me topaba con alguno de manera esporádica. Solo un leve atisbo de ellos hacía que mi mandíbula se me tensara, mis palmas sudaran, y mi garganta se secara. Si alguna vez has dado un discurso en público por primera vez, sabrás cuál es la sensación. Aunque intentaba pasar por desapercibido, algunas veces los atascos y exceso de usuarios en las vías me hacían tropezarme involuntariamente con el que seguía, pero ellos no me prestaban el más mínimo de atención. Al igual como me atraían, les temía. Estar a la persecución de uno de ellos me llenaba de un miedo desconocido, pero al mismo tiempo se convertía en el combustible que me impulsaba. Algunas veces, o muy pocas mediante pasaban las semanas, me di cuenta que era como un drogadicto persiguiendo su dosis. También hubo momentos en los que me exasperaba con alguno de ellos y lo empezaba a seguir demasiado cerca, o me sentaba a pocos asientos de estos cuando era posible tomar alguno. Cuando esto pasaba, y me daba cuenta de lo cerca que estaba de alguno, empezaba a tener ataques de ansiedad, y me bajaba en la primera parada, o salía de la estación. Era casi estúpida mi reacción, cuando para aquellos extraños todo a su alrededor parecía estar enmudecido, como si en realidad fueran alguna clase de fantasma que vaga en su propio limbo sin notar a los vivos. Eventualmente, mi obsesión superó a mi miedo, y decidí seguir a uno por todo el trayecto con la convicción de saber de una vez por todas qué se traía ese tipo de gente. Elegí al primero que encontré, y qué sorpresa la mía cuando me di cuenta que era aquel hombre del tren de la tarde, el que había empezado todo. Tomé un asiento, y me senté detrás de él. Debo admitir que fue un viaje agobiante, en los que en cada parada me decía mentalmente que por fin se pararía, pero no era así. Llegando casi al final de la línea, por fin se levantó y caminó antes que yo. Manteniendo las distancias, lo seguí, pero no llegó muy lejos. Se sentó en una banca cercana, tan poco expresivo como siempre. Así que me puse detrás de una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos, llegó el siguiente metro. Se levantó, y entró en el mismo número de vagón, y se sentó en la misma silla que en los otros trenes. No tuve el valor para seguirlo otra vez.
Simplemente tomó el metro al final de la línea y ya. ¿Y luego qué? ¿Se fue de regreso al mismo punto de partida? ¿Por qué haría eso? Me seguí preguntando eso durante el largo camino a casa. Aquella locura no salió de mi mente ni siquiera cuando me metí a la ducha, o durante la cena. Incluso me torturaba mientras trataba de dormir. No podía dejar esto así, no hasta saber lo que estaba pasando. Me sentía más que confundido. De hecho, estaba realmente enojado. Porque este extraño tipo sacado de un episodio de la dimensión desconocida tomaba los trenes de ida y vuelta sin ir a ningún lado. Ni siquiera parecía salir de la estación. Recuerdo leer en algún lado que la mente rechaza ciertas cosas simplemente porque son agravantes. Por ejemplo, las arañas perturban a muchas personas, especialmente las grandes y peludas. Lucen simplemente extrañas, casi mutantes para nosotros aun cuando han estado caminando por la tierra mucho antes que el hombre. Ese era el efecto de los extraños en mí, solamente que yo no podía rehuir de ellos. Aún así, ofendían a mis sentidos con sus peculiaridades. Lo seguí nuevamente al día siguiente, al otro que le siguió, y todos los días restantes por todo un mes. Los dos hacíamos nuestros silenciosos viajes, juntos. En los fines de semana, lo seguía por horas hasta que el último tren se detenía cerca de mi departamento. Nos movíamos de un lado de la ciudad al otro, y de regreso. Ya no miraba a las personas. No tenía ojos para nadie más, aunque sí notaba algunas miradas confusas hacia mí. Fuera de eso, nosotros podríamos ser las únicas personas del planeta. Solamente me importaba descubrir el porqué de ser de aquel hombre. Perdí mi trabajo la siguiente semana. Mi jefe fue amable, pero firme. No me concentraba. No tenía enfoque. No estaba siendo productivo. Fue de hecho, un gran discurso. Por lo menos eso creía, ya que apenas podía oírlo. Solo pensaba en mi obsesión de una manera casi feliz, imaginando que así podría tener más tiempo en responder aquella interrogante que viajaba de una estación a otra. ¿Qué es lo que hacía ese hombre, o cosa, en el metro cuando no estaba yo para observarlo? Ahora solo desearía haber prestado más atención aquel día. Solo recuerdo los hechos, pero no los contornos. ¿Estaba soleado? ¿Era verano? ¿Qué fue lo último que comí? ¿Cuándo había sido la última vez que había visitado a mi madre? Debí obligarme a mantener la cabeza ocupada en otra cosa que no fueran los extraños. Pude haber hecho cualquier tontería, como meterme en el primer bar, y emborracharme hasta la inconsciencia, o meterme en la cama con la primera fulana que estuviera necesitada de compañía. Luego, cuando todo estuviera más claro, encontraría un nuevo trabajo y me dedicaría a leer en los trenes. Pero no. En lugar de eso, esperé al extraño en la estación, hasta que lo vi en la ventana del último tren que pasaría esa noche. Me subí al vagón y noté por primera vez que mis manos no temblaban, o sentía algún malestar. Ni siquiera mi corazón latía fuertemente. Supe enseguida que aquel día descubriría la verdad. Por primera vez me senté frente a él, directamente en su línea de visión. Esperaba un cambio en sus gestos. ¿Acaso me reconocería? ¿Se habría dado cuenta que lo había estado siguiendo durante semanas? Si así lo hizo, no vi señales de ello. Me imagino la pareja que hacíamos, sentados uno frente al otro, mirándonos fijamente. No iba a permitir expresar mi furia interna, pero realmente me esforcé en permanecer tan inmóvil e inexpresivo como él, aunque por dentro le gritaba, reacciona maldito desgraciado. Mírame carajo, y dime qué demonios eres. Pero mis demandas silenciosas no fueron respondidas. Por lo menos no en la primera vuelta, o en la segunda, o en la tercera. Mierda, creo que ni siquiera en la 10ª. Viajamos mucho esa noche, y en cada terminal nos bajábamos y esperábamos. Me sentaba a su lado en la banca, observándolo desde el rabillo del ojo, y aún así, no obtuve nada de él. Pero le seguiría el juego al muy cabrón. Finalmente realizamos nuestro último viaje, juntos. Aquella era la última parada antes de que los trenes dejaran de correr. Lo tenía. Sabía que lo tenía. Siempre lo dejaba ir a partir de este punto, porque aquella terminal representaba un largo camino a casa. Los autobuses dejaban de operar casi al mismo tiempo que el metro, y las noches de Nueva York no son muy seguras. Pero ahora sabría qué hacía cuando los trenes dejaban de funcionar. Finalmente obtendría respuestas. El tren se detuvo, y la anticipación crecía en mí. El vagón se vaciaba alrededor nuestro lentamente, hasta que solo quedamos los dos, observándonos silenciosamente. Luché internamente para no soltar la carcajada maniática que amenazaba por mostrarse.
El vagón permanecía inmóvil, con las puertas abiertas, pero el extraño no se movía. Se escuchó el aviso del conductor por el arribo al final de la línea, y que todos los usuarios tenían que desalojar el metro. El extraño seguía sin moverse. Finalmente, escuché unos pasos. Un conductor fue asomándose para asegurarse que nadie se quedaría en los vagones antes de llevar al tren a donde quiera que los lleven en la noche. No me importó. Simplemente no quité la mirada de mi acompañante. Sentí al conductor entrar en nuestro vagón. Se asomó, y posó sus ojos sobre nosotros. Sin querer, desvió un poco la mirada el tiempo suficiente para ver un gesto de extrañeza en su cara. Esperaba que hablara en cualquier momento para decirnos que nos largáramos, pero con una serie de intermitentes parpadeos y una ligera negación con la cabeza, nos dejó. Había un vagón más después del nuestro, y escuché cómo repetía el procedimiento de verificación. Unos minutos después el tren se empezó a mover nuevamente. Avanzamos por un rato, para dar una abrupta curva y detenernos. Pude ver a reojo a través de las ventanas los demás trenes al lado nuestro. Y entonces, me sonrió. Fue muy ligero. Tanto que hubiera pasado desapercibido si no hubiese estudiado su cara. Así que, por fin hemos llegado, me dijo en un áspero tono. Traté de responderle, pero no pude hacerlo. Mi lengua se trabó al intentar contestar, y me llené de un desconocido terror, como si una catástrofe estuviera a punto de abatirse sobre mí. Sentí que la caverna subterránea en la que estábamos se estaba derrumbando sobre mí, pero solo era un simple mareo. Intenté hablar una vez, pero lo único que salió de mi boca fue una tos seca. Volví a intentarlo un par de veces más, hasta que con una voz rasposa le pregunté lo que me había mantenido al borde de los abismos de la locura. ¿Qué eres tú? Todo lo que obtuve como respuesta fue su silencio. Me ignoró, se levantó de su asiento y las puertas del tren se abrieron. Yo me quedé donde estaba. De repente me pareció una muy mala idea estar allí. Entonces, antes de salir se volteó para mirarme. ¿Vienes? Me preguntó. No esperó mi respuesta, y caminó a la plataforma. Cuando salió de mi rango de visión no pude quedarme inmóvil. Salí en pos del extraño, solo para posarme a su lado y bombardearlo con más preguntas. Háblame, carajo. ¿Qué eres? ¿Por qué viajas en el metro todo el maldito día? No me miró siquiera, ni detuvo su paso. No podía ver su cara, pero me es fácil adivinar que no reaccionó en lo absoluto. Seguí preguntando, esta vez a todo pulmón. No me importaba que algún guardia nos descubriera. Simplemente estaba harto, aunque eventualmente me rendí cuando mi garganta comenzó a doler. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos, pero seguimos por la plataforma hasta llegar a un cruce. Estábamos ahora perpendiculares a los trenes de nuestra línea, pero no podía ver dónde terminaba. Más adelante, las cosas empezaron a ponerse raras. El lugar parecía estar constituido por una serie de varios andenes con un sinnúmero de trenes. Había demasiados como para servir a la ciudad, incluso para una del tamaño de Nueva York. No le di mayor importancia al asunto, ya que mi atención estaba mayormente enfocada en el extraño, quien se detenía de repente para mirar un vagón en específico por un par de minutos, para después seguir su camino. Me tomó un rato entender el porqué, pero eventualmente vi que no todos eran iguales. Largas líneas de ellos lucían similares, eso sí, pero a veces notaba un modelo diferente, e incluso algunos eran demasiado extravagantes y con curiosos diseños que jamás había visto. A veces eran un poco más pequeños, o más grandes, y no refiriéndome solamente a la longitud y las cantidades exageradas de vagones que tenían. Otras, eran de un modelo un poco diferente, pero con las cabinas de los conductores muy fuera de lo común. No sabía exactamente qué estaba buscando el extraño, pero después de varias vueltas en torno a uno de los trenes más raros, las puertas de un vagón se abrieron frente a nosotros. Aún en la oscuridad, entramos y tomamos nuestros asientos. ¿Estás dispuesto a hablar ahora? Le pregunté. Otra vez no hubo respuesta. Suspiré de frustración y realmente empecé a pensar en darle un golpe en la cara, cuando de repente, las luces se encendieron, y el tren comenzó a moverse. ¿Qué carajo? Me miro de una manera casi triste. No podrás regresar. ¿De qué me estás hablando? ¿Regresar a dónde? No me respondió. El tren se dirigía en dirección contraria de donde venimos, o por lo menos eso creí. Lo miré, y noté que su mirada vagabunda se hacía cada vez más aguda.
Por primera vez, tuve la sensación de que me miraba de verdad. Calla, mantente en silencio. No llames su atención, dijo apremiante. El tren se detuvo, y las puertas se abrieron. Entonces, ellos entraron como una ola. No sé qué fue lo primero que noté, pero cada cosa que hallaba diferente en esas criaturas golpeaba mi sanidad mental fuertemente. Extraños ropajes de otro mundo, brazos demasiado largos cuyas manos casi se arrastraban por el piso, ojos completamente negros, y piel azulada. Mi cerebro tardó mucho en procesar lo que mis ojos veían, pero cuando finalmente lo hizo, sentí que mi corazón estallaría. Diablos, creí que yo estallaría por completo. Mis instintos me gritaban: quédate quieto. No te muevas, no llames su atención. Viajamos en aquel vagón, quietos y sin expresión por horas. La ruta parecía más larga de la línea que conocía, la línea por la cual seguía al extraño. Esas cosas horribles a nuestro alrededor parecían no prestarnos atención. Estaba tan petrificado, tan asustado, que cuando finalmente regresamos a los andenes de los trenes, colapsé en lágrimas, con el extraño mirándome impacientemente. Cuando gané control de mí mismo, lo miré, y también le imploré: llévame a casa, por favor. No puedo. Replicó: no sé cuál de estos te llevará de regreso, o si alguno puede hacerlo. Se paró y salió del vagón, y entonces lo seguí. Volteó de repente, exclamándome: para. Creo que ya me has seguido suficiente. La furia que tenía antes con él, la que se disipó por el miedo, regresó nuevamente. ¿Qué? Le grité, acercándome. Lo tomé por los hombros, y con una fuerza que no sabía que estaba en mí, lo empujé en contra de uno de los vagones. Maldito hijo de puta, ¿qué carajos me hiciste? Lo azoté una y otra vez. Llévame de regreso. Él se quedaba mirándome pasivamente mientras mi furia me dejaba vacío. Por favor, llévame a casa. Así no funciona. Si estamos juntos, es más probable que nos noten. Vete. Quédate quieto, sé sutil, y ellos creerán que eres uno de ellos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Exclamé casi con un sollozo. Me miró casi tristemente. Tenía que hacerlo. Tú lo harás también. Quedarás. ¿Cómo decirlo? Atorado algunas veces. Se quitó mis manos de sus hombros, y me dio la espalda mientras yo caía de rodillas después de perder mi fuerza repentinamente. Lo siento, me dijo mientras se alejaba. Y desapareció entre la marea de trenes. Traté de encontrar el camino por el que había iniciado, encontrar un tren que reconociera, pero no estaba ya seguro de a dónde iba. Finalmente, encontré un tren que me parecía vagamente familiar, o al menos estaba tan desesperado que eso quería creer. Cuando me acerqué a la puerta, esta se abrió para mí y tomé asiento. El metro se movió, y a pesar de ser un ateo de toda la vida, oré por encontrar la salida. El tren se detuvo, y por un momento pensé que estaba salvado. Gente. Seres humanos. Debo ser el hombre más afortunado del mundo. Entonces noté sus ojos. Específicamente, el gran tercer ojo al centro de sus frentes. Bien. Al diablo contigo, Dios, pensé. Su tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos, lo cual encontré nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonrió, noté que sus dientes eran filosos, chuecos, y con un sucio verde amarillo que me dejó aún más asqueado que antes. Pero aún así fui cuidadoso y selectivamente ciego. Entonces me di cuenta que no había comido o bebido por horas. Aunque no era hambre propiamente dicho, sentía que necesitaba comer algo. En la siguiente terminal, decidí tratar de encontrar algo que comer y beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante llegar al final de la línea. Cuando llegué allí, me costó mucho salir del vagón. Nunca había visto al extraño salir del subterráneo. Nunca lo había visto comer ni beber. Sin embargo, mi estómago no tomaría un no como respuesta. Traté de poner mi cara lo más neutral posible y salí de la estación. Sencillamente, no pude. No era como si hubiera un campo de fuerza impidiéndomelo, pero algo hizo que mi cuerpo no pudiera avanzar de las salidas hacia cualquiera que fuese el mundo exterior donde me encontraba. No tuve más opción que darme la vuelta, y regresar. Estaba enojado, perdido y hambriento, abandonado a un destino que, si no era peor que el infierno, era 2 veces más estúpido y con 3 veces menos sentido. No estaba en mi mejor estado mental, pero intenta viajar por subterráneos de mundos desconocidos y tú también perderás un poco de cordura.
Mientras esperaba, trataba de dar amplias vueltas en las esquinas del terminal, para evitar chocar con alguien o con algo. Esto era inmensamente agobiante, ya que no podía pensar claramente en solucionar mi problema de inanición, enfocándome en todos los seres que se movían a mi alrededor. De repente, se me ocurrió que podía meterme en los túneles de los trenes. Sabía que en ellos había amplios espacios en los que un cuerpo podía ocultarse sin la probabilidad que lo atropellase un tren. Esperé a que el último pasara y descargase a sus extraños ocupantes, y así se vaciara momentáneamente el andén para poder escabullirme por las vías. El túnel estaba extrañamente envuelto en una negrura total, sin ninguna de las luces que estaba acostumbrado a ver mientras los trenes de mi mundo surcaban el subsuelo. Continué en la oscuridad por un buen rato, tanteando apresuradamente mi camino hasta notar una pequeña abertura en la pared. No era exactamente lo que estaba buscando, pero no podía seguir caminando con la línea aún activa. Hambriento y desesperado, me introduje en ella y me senté en el piso, con mis piernas totalmente recogidas, imaginándome golpeando al maldito extraño con un martillo hasta matarlo. Era una imagen aliviadora. Una rata estaba merodeando cerca en la oscuridad. Normalmente la hubiera pateado para espantarla, pero no me molesté por eso. Cuando se me acercó, no la espanté, ni siquiera cuando se pegó a mi pierna. No me importó, hasta que el próximo tren pasó, y la luz de la máquina iluminaron el lugar, y vislumbré en todo su horror a la cosa que yo creía era una rata. Parecía una rata, sí, pero con facciones arácnidas. Era como si un científico loco hubiera cruzado esas dos criaturas, resultando en la horrible abominación que husmeaba por mi pierna. Me paré rápidamente, y la pateé como un balón de soccer, al lado opuesto de la pared, y la miré retorcerse hasta que el tren terminó de pasar, regresando a la oscuridad. Y en la oscuridad, me llegó un horrible pensamiento. ¿Se podrá comer esa cosa? Me asqueaba imaginármelo, pero ahora sí estaba hambriento de verdad. Y no había garantía de que encontraría comida en este lugar, o en algún otro momento. La cosa esa era mi única opción. Me mantuve tanto como pude, pero creo que mis instintos de supervivencia triunfaron sobre mi asco. Tenía mi encendedor, pero nada con que encender un fuego. Destrocé su extraño cuerpo, abriéndolo con mis manos desnudas como si estuviese a punto de comerme un cangrejo. Tomé un poco de la carne de su cascarón, y la cociné un poco con el encendedor, pero no ayudó mucho. Nada hubiera podido. La carne era fétida, más fétida de lo que puedes imaginarte. He comido muchas cosas cuestionables en mi vida, pero nada tan asqueroso como la carne de esa cosa. En retrospectiva, fue en ese momento en el que me convertí en un extraño. Antes, me costaba mantenerme sin expresiones como los otros. Destrozar y comer a una criatura híbrida en la oscuridad bajo un mundo casi alienígena, hizo que desapareciera todo lo que era Andrew Ricks. Para cuando dejé la oscuridad y regresé al andén, estaba tan falto de expresiones y vacío por dentro como cualquiera de los extraños que había visto en mis pesquisas. Eso no fue lo peor, sin embargo. Lo peor vino después, la primera vez que me atasqué. El extraño lo había mencionado, pero en el estado que estaba, casi no lo noté. Una noche, al final de la línea, el conductor se dio cuenta de mi presencia, y me pidió abandonar el tren en un lugar casi parecido al mundo normal. La gente allí era casi humana, por lo que podía reconocer. Eran anaranjados y jorobados, seguro, pero fuera de eso, eran prácticamente normales. En el mundo que había visitado anteriormente, habitaban criaturas gordas con 6 pechos sin nariz, así que los tipos anaranjados lucían bastante hermosos para mí. Como siempre, para pasar a otro mundo tenía que ir al final de la estación, y esperar a que cualquiera de los conductores diera su ronda en los vagones para llegar a la central de trenes. No era un nombre muy imaginativo, pero eso era lo que era. No una simple estación de trenes, sino, la estación de trenes. Era una unión interdimensionales con cualquiera de los mundos existentes, o por lo menos donde existiera algo llamado metro. Pero, aquella vez fue diferente. Al principio pensé que el conductor le hablaba a alguien más, pero yo era el único en el vagón. Y además, le entendí. Nunca había comprendido una sola palabra de cualquiera de las especies con las que había convivido momentáneamente en mis viajes. Cuando me levanté, me di cuenta del por qué no me podía parar derecho. Tenía una joroba, y vi en el reflejo de la ventana que tenía la piel naranja. Entonces lo comprendí. Atorado significaba, estar atrapado en un mundo. Ya casi nada me sorprendía, pero me llevó unas cuantas horas asimilar mi nuevo estado.
Luego de calmarme, pasé a una nueva fase. Experimentación. Una de las cosas que descubrí sobre mi nuevo estado, fue que era posible dejar la estación, pero al momento de poner un pie fuera de ella, me di cuenta de lo nauseabundo que era estar en un mundo ajeno. Es decir, al principio es toda una nueva experiencia, por lo menos luego de años de solo ver trenes, túneles y criaturas. Pero luego de que la ilusión se acaba, tu cerebro hace comparaciones y trata de establecer normalidad, cosa que te confunde, estresa y asquea. Eso sí, te daba la oportunidad de conseguir comida de otra manera, que no fuera la ingesta de alimañas subterráneas, y beber agua que no estuviera goteando de tuberías rotas. Aquel era un momento de sentimientos encontrados. Uno de los aspectos que siempre me perturbaba, era la incertidumbre sobre qué cosas podría encontrarme en el próximo mundo que arribara. Hasta ahora había visto cosas, costumbres y hábitos totalmente monstruosos, mientras que pocos mundos como este se asemejaban tanto a lo que conocía. Podía adaptarme, y algún día disfrutar una vida en aquel mundo, dejando para siempre aquellos ciclos de repetición. Pensé, pero mientras mi sentido común decía poder salir de todos los percances hasta ahora sufridos, mi corazón me dictaba que no podía, ni quería quedarse en ese lugar. Solo deseaba una de dos cosas. Encontrar mi hogar, o encontrar al extraño que me puso en este camino para patearle el trasero. Nada más me daría alivio. Algunas veces me pregunté si podía hacer que algún pobre bastardo me siguiera a este inframundo por la eternidad. Si pudiera atraerlo de alguna manera, quedaría desatascado. Resulta que no tenía por qué intentarlo. Después de unos meses, uno de ellos me notó, y sí, comenzó a seguirme por semanas. De manera cuidadosa, hice lo posible por parecer que no lo había visto, justo como el extraño había hecho conmigo. Pero estaba indeciso, luchando entre el deseo de advertirle, o de traerlo al final de la línea para dejar ese mundo de una vez por todas. Una noche, él me siguió al final de la línea, justo como yo lo había hecho alguna vez. Sin embargo, no tuvo el valor de sentarse frente a mí. Cuando el tren se detuvo, salió rápidamente y desapareció con la multitud de sus congéneres anaranjados. Dejé el vagón, y el tren se fue sin mí, mientras yo maldecía en mi interior. Mientras caminaba hacia los túneles, el joven que me había estado siguiendo, me atacó. Tenía un cuchillo, o por lo menos algo que se parecía mucho a uno, y me tomó absolutamente por sorpresa. Pero ya había viajado por mundos hostiles por años, así que mis reflejos eran muy agudos. Peleamos viciosamente, hasta que pude hacer que soltara el cuchillo, el cual tomé. Aun cuando quedó desarmado, el muy estúpido se abalanzó encima de mí, y rodamos por el suelo. Cuando dejamos de dar vueltas, mi atacante estaba inmóvil. Tenía el cuchillo profundamente hundido en el estómago. Mierda. No quería matarlo. Ni siquiera estaba enojado con el muy infeliz. Mientras él yacía en el suelo, desangrándose, una gran furia se apoderó de mí. Lo pateé repetidas veces mientras le gritaba: «Idiota, se supone que debías seguirme». Huí de la escena del crimen, no sin antes tomar lo que podría llamar mochila del cadáver de mi víctima. Podría serme de gran ayuda. Tomando el primer tren que apareció en el andén, me alejé sintiendo un profundo temor. Temor a que las autoridades de aquel mundo comenzaran a buscar al asesino de aquel individuo, y me encontraran. Así que me dirigí, una vez más, hacia el final de la línea. Milagrosamente, el conductor no pudo verme. Supuse entonces que, para llegar a la central de trenes cuando quedas atascado, debes de llevar a una persona, o matarla. Era invisible otra vez, pero también era anaranjado y jorobado, hasta la siguiente vez que me quedé atorado. Entonces maté nuevamente. Ese otro cayó mucho más rápido. No quería que ella me siguiera. Una vez que me reconoció como un extraño, yo la reconocí como la próxima, y tomé mi decisión. No voy a traer a nadie a esto, ni siquiera a una de las criaturas con 4 manos, un solo ojo, y piel verde de la dimensión en la que ahora estaba. Me pregunto ahora del extraño que me inició. ¿Cómo lucía originalmente, y si sabía que podía matarme? Me pregunto también de los otros que vi antes, y de las raras ocasiones que me topé con otros extraños en mis viajes en este multiverso. ¿Matan o los atraen? E independientemente de lo que eligen, ¿lo consideran piedad? Aun cuando tengo tantas preguntas que quisiera hacerles, no me atrevo a hablar con ellos. Estamos condenados de todas maneras, y los condenados debemos sufrir en soledad. Desde esa vez, me he atorado 15 veces, y 15 veces he matado, haciéndome muy bueno en ello.
Pero después de tanto tiempo, creo que ya varias décadas, he tomado una decisión. No mataré más. Inocentes, al menos. Antes de llegar a la central de trenes, llené mi ahora vieja mochila con tanto papel como pude, y escribí esta historia cientos de veces, dejándolos en botellas tiradas estratégicamente en las estaciones, dobladas entre las aberturas de los asientos en los vagones y pegadas en las paredes del metro. Con ella, quiero pedirte un favor, y darte una advertencia. El favor, como ya dije, es la de encontrar a mi madre, y decirle una mentira. Una mentira blanca. Dile que la quiero, y que intento regresar a casa. Quizá le dé un poco de esperanza, o un poco de paz. Ojalá fuera verdad. Me he visto a mí mismo como Odiseo, tratando de regresar a su hogar. Pero a diferencia de él, no estoy perdido en un vasto océano, sino en una serie de miles, o quizás millones de túneles interminables. Pero esta es la cosa. Así como lo veo, las vías del metro son como un laberinto, y como tal, fue diseñado y construido por alguien, o algo. Aquello que creó esta gran telaraña interdimensional, lo habrá hecho por una razón egoísta, reclutando y experimentando con los incautos que cayeron en ella. Sus extrañas reglas para encontrar nuestro punto de partida me rebajaron a convertirme en un monstruo, como el Minotauro del laberinto de Creta. Pero ya no quiero jugar más ese papel. Por todo ello, buscaré la forma de destruir las conexiones que nos enlazan, y mataré o los que hicieron este lugar. Los haré pagar por tantas vidas arruinadas, en especial la mía. Mi advertencia es, que debes de tener mucho cuidado en lugares públicos, de las personas silenciosas e inexpresivas, hombres y mujeres por igual. Pueden matarte, o pueden hacerte algo peor. Si los ves, aléjate, y huye rápidamente. Pero más importante, no tomes el metro al final de las líneas. Así termina el extraño escrito, encontrado en la estación central del metro de Nueva York dentro de una botella. Este extraño pedazo de papel se ha convertido en la comidilla de todos los círculos universitarios desde Nueva York, hasta Washington, así como la fuente de inacabables hipótesis dentro del mundo del Internet. Cuando su contenido fue filtrado por las redes, se convirtió en un artículo viral, donde rápidamente fue tomado como una leyenda urbana. Su descubridor fue Thomas Carpenter, uno de los restauradores del Instituto Smithsoniano en la capital, quien viajaba para realizar unos trabajos en la Sociedad Hispánica de América, en Manhattan. Leyendo su contenido, el profesor Carpenter lo guardó por su particular y fantasioso contenido. Más tarde, de regreso a la capital, encontraría un espacio de tiempo libre en su trabajo el cual utilizaría para investigar más su curioso, y sin duda bromista hallazgo. Pero lo que halló a continuación le hizo dudar brevemente de lo que todos los que tuvieron la oportunidad de leer la nota pensaron, al igual que él. Resultó ser que la hoja no estaba hecha de ninguna glucosa vegetal como el papel que conocemos actualmente, sino de un polímero fibroso desconocido. A su vez, la tinta utilizada no pertenecía a los de tipo común de los bolígrafos, que son mayormente de tipo oleoso, alcoholes, o resinas sintéticas. Esta estaba hecha de un material orgánico tratado, pero no concordó con las tintas ferrogalotánicas, materiales de la vieja escuela de la escritura. Carpenter proclama que no puede afirmar la autenticidad de la nota, al mismo tiempo que tampoco puede desmentirla. Aún así, está convencido de que solo es una muy bien elaborada broma, dejada a su suerte para ser encontrada. Una cosa más que le digo al lector de este artículo, es que ninguna persona que haya estado interesada en este extraño asunto se ha parado alguna vez a investigar el nombre de Andrew Eriks, o buscar a su madre, Terry.